La conectividad es la esencia de la vida cotidiana e impulsa la mayor revolución que hemos experimentado hasta la fecha. La sociedad moderna busca conexiones con velocidades ultra altas, seguridad y calidad en servicios como telemedicina, realidad aumentada, inteligencia artificial e IoT. La tecnología de fibra óptica es el presente y futuro de las telecomunicaciones, con mayor capacidad y velocidad de transmisión y menor latencia, imprescindible para lo que viene. La fibra óptica también es más sostenible, consume menos energía y tiene menores costes de mantenimiento. Pero el verdadero poder de la fibra óptica reside en la inclusión digital. Ella trae más oportunidades y calidad de vida donde quiera que llegue. Durante los últimos años, América Latina ha experimentado un crecimiento impresionante en la adopción de fibra óptica. Con el enfoque en redes neutrales e inteligentes, monitoreadas por IA y sensores, los servicios serán cada vez más optimizados, promoviendo un mayor desarrollo y eficiencia en nuestras economías, haciendo que la conectividad sea cada vez más accesible. La revolución de la fibra óptica está ocurriendo ahora. Conectará nuestro continente, impulsará la inclusión y dará forma al futuro. Cuando la fibra lidera, el futuro acompaña. Súmese a la Fiber Broadband Association Latam Chapter para construir juntos un futuro más conectado. Muy buenos días para todos, encantados de estar en esta sesión de Fibra a tu Hogar, adopción de sandboxes regulatorios para promover el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones. En particular, hoy tenemos como objetivo principal en nuestro webinar explorar con los expertos participantes cómo los sandboxes regulatorios pueden resultar una herramienta útil para el incentivo del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, entendiendo por sandbox regulatorio, como seguramente lo vamos a discutir y nos enseñarán nuestros panelistas, aquel mecanismo estructurado por las autoridades regulatorias para pruebas regulatorias basado en la experimentación monitoreada con un propósito absolutamente fundamental: promover la innovación en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, permitiendo a los innovadores ensayar productos y servicios en un entorno controlado, con exenciones o flexibilizaciones temporales de la regulación existente en cada país. En ese sentido, queremos brindarles un espacio para discutir y ahondar este mecanismo, su concepción, sus desafíos, el aporte al despliegue de infraestructura desde una perspectiva regulatoria. En particular, este es un grupo muy especial porque en su experiencia profesional y particularmente en el ejercicio de sus funciones en la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, crearon, divulgaron y utilizaron los sandboxes regulatorios como un mecanismo de flexibilización regulatoria para abrir paso a la innovación y crecimiento del sector de telecomunicaciones en Colombia, y siendo ellos pioneros en América Latina de este mecanismo. Así, sin más preámbulos, les introduzco a Alejandra Arenas. Ella es economista de la Universidad de los Andes y desde hace 6 años hace parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, en donde se ha desempeñado como asesora de regulación y actualmente como coordinadora de diseño regulatorio. También nos acompaña Sergio Martínez Medina, economista de la Universidad de los Andes, consultor en transformación digital y regulación, ex director ejecutivo y ex comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia y ex alto consejero TIC de Bogotá, con más de 20 años de experiencia en el sector. Y Nicolás Silva Cortés, ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, actualmente subdirector de gestión y planeación del espectro de la Agencia Nacional del Espectro de Colombia
ex director ejecutivo y ex comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, experto en regulación y gestión del espectro, con más de 15 años de experiencia en el sector. Así pues, dada la amplia experiencia de nuestros panelistas, hemos decidido incluir su biografía completa junto con los enlaces a su LinkedIn en nuestra plataforma para que ustedes puedan consultarlo. Los invitamos a ello. Y ya abriendo paso a nuestro webinar y dándole la bienvenida a nuestros panelistas, necesitamos iniciar con una pregunta contexto y es: ¿qué debemos entender por sandbox regulatorio y cómo pueden ser considerados como una herramienta para el despliegue de la infraestructura y por qué su relevancia en tiempos de evolución rápida de las tecnologías y esta imperiosa necesidad que tenemos en América Latina de cierre de la brecha digital? Alejandra, por favor, empezamos contigo. Bueno, pues muchas gracias. Primero quiero agradecerles por la invitación a participar en este evento con unos compañeros de panel a quienes conozco de tiempo atrás y que pues es un privilegio poder compartir con ellos en esta ocasión. Pues bueno, un sandbox regulatorio, como tú pues bien ya lo mencionabas, es un mecanismo alternativo de regulación que se basa en experimentación controlada y monitoreada. ¿Esto qué posibilita? Se posibilita que los actores del ecosistema, que incluye a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, pero también operadores postales y proveedores de contenidos y aplicaciones, puedan probar soluciones innovadoras en un entorno que está regulado, pero es flexible. ¿A qué me refiero con que está regulado, pero es flexible? Y es que aquí se pueden presentar iniciativas que tengan o que cumplan con un criterio que nosotros denominamos en la regulación de necesidad demostrada, y es que para poderse adelantar necesite una excepción o un ajuste temporal al marco regulatorio vigente. Entonces esto genera pues una flexibilidad normativa que habilita modelos de negocio que pues de otra forma no podrían probarse sin un proyecto regulatorio completo que les permitiera entonces funcionar. Estos sandbox regulatorios además son aprendizajes basados en evidencia. ¿Por qué lo digo? Y es porque la CRC, cuando lo hace, y usualmente los sandbox lo suelen tener, es que diseña unos protocolos de monitoreo y unos indicadores para determinar si el sandbox efectivamente fue exitoso. Y eso permite determinar si esa innovación debería ameritar pues una modificación del marco regulatorio general para que ya no solo funcione en un entorno, controlado y en donde se le permite una flexibilidad, sino que pueda funcionar en normalidad. Y esto porque es un mecanismo que acelera el despliegue de soluciones de conectividad, como tú lo mencionabas, y es porque pues, habilita que tecnologías o distintos modelos puedan ser testeados sin cumplir con la carga regulatoria habitual, no sé, en temas como calidad, obligaciones de cobertura, etcétera, y pues que permita cerrar pues brechas estructurales. Gracias, Alejandra. Pues unas frases muy importantes nos has dicho y unos aportes muy importantes: acelerar las soluciones de conectividad sin cumplir con esa carga regulatoria habitual, y particularmente nos llama la atención dos asuntos: aprendizajes basados en evidencia, y que según lo que nos explicas, pues realmente se va a generar un incentivo a esta innovación desde el regulador, pero también atendiendo a la realidad, ¿no? O sea, respondiendo a lo que efectivamente está ocurriendo en el sector, que eso también pues nos aporta este mecanismo de sandboxes. Sergio, en este punto, ¿cómo podemos entender también los sandboxes? Y si quieres complementar lo que nos ha explicado muy claramente Alejandra, y cómo esta relevancia de los sandboxes la podemos rescatar para este momento de urgencia, si me permite la expresión, de cierre de brecha digital en América Latina. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, María del Rosario. Un gran saludo para ti. Un especial saludo pues para Alejandra, que fue compañera mía
y para Nicolás, que también fue colega en el regulador colombiano. Y la verdad, pues creo que muy bueno que se estén haciendo pues estos foros. Yo daría un paso más adelante el de Alejandra, porque pues ella se refirió, hizo pues una muy buena presentación desde la perspectiva del regulador sectorial. Pero acá lo importante es que las areneras regulatorios y los ambos regulatorios tienen un impacto en otras regulaciones que afectan el desarrollo de la conectividad. El primero es en las regulaciones territoriales. El desarrollo de la infraestructura en nuestros territorios requiere pues tener mucha flexibilidad regulatoria. Las entidades territoriales, nacionales, regionales en todos los países de América Latina implementan sambos regulatorios, implementar sambos regulatorios para que se genere un mayor nivel de despliegue de infraestructura, especialmente de fibra óptica, porque existen muchísimas normas urbanas que lo impiden. El segundo, y probablemente ahora pues Nicolás nos puede ampliar, es que la gran también restricción que tienen los operadores de telecomunicaciones en este momento en el continente, pues está asociado con temas del espectro. En la medida en que los países de América Latina puedan tener regulaciones que incentiven la flexibilización del espectro, pues yo considero que estas areneras regulatorias pueden ser un gran mecanismo pues para que estos mercados se dinamicen. Entonces yo creo que complementando pues lo que se decía Alejandra, que pues es un factor muy importante en la regulación sectorial, yo veo pues muchísimas oportunidades en implementar estos esquemas de innovación. Segundo, porque es importante tener estos esquemas de innovación, la regulación. La regulación en comunicaciones avanza a pasos muy lentos, mientras que los mercados avanzan a pasos muy grandes. Nunca el regulador va a entender las dinámicas del mercado. El mercado siempre va a ir mucho más adelante que la regulación. Entonces eso lo vemos mucho en el sector de las telecomunicaciones. El sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, pues en este momento pues está muy anclado a los temas de redes cuando se está hablando pues ya de temas de datos, de inteligencia artificial, de las dinámicas que ya tienen estos sectores. Entonces, una manera para que tratar de que el regulador pueda alcanzar al mercado es implementando este tipo de innovación de arenas regulatorias, este tipo, digamos, de mecanismos que traten de alcanzar digamos, el avance del mercado. Por eso pues se ha implementado mucho en otros países, en Inglaterra, en la Unión Europea, pues uno ve arenas regulatorias en el tema de inteligencia artificial. En Colombia es un país también que va a la vanguardia en temas de políticas públicas porque quizás es el único de la región que tiene un decreto, el decreto 1448, donde involucra un sambo regulatorio para hacer políticas públicas, porque no nos podemos quedar solamente en el sandbox asociado a la regulación sectorial o pues muy anclado a las dinámicas regulatorias. Y yo creo que si se logra generar este tipo de iniciativas tanto a nivel de política pública, política territorial y además a política de espectro con estos temas, digamos, de innovación regulatoria, pues vamos a tener un dinamismo para que la conectividad avance. En nuestros países la conectividad de fibra óptica no está avanzando porque los inversionistas se encuentran en la regulación, digamos, en las inflexibilidades que hay, pues muchísimas trabas para que se desarrolle. No son solamente desde el regulador, como les decía, hay que trabajar muchísimo en el nivel territorial y hay que trabajar mucho a nivel nacional en los temas del espectro. Yo creo que ahí es donde, en mi opinión, se pueden comenzar a desarrollar arenas regulatorias en el futuro para que el Estado pues, pueda tener una mayor flexibilidad y eso poder darle a los operadores los incentivos para invertir y aumentar el despliegue, que es lo que todos necesitamos en este momento en la región. Absoluto. Muchas gracias también además porque en tu intervención haces este llamado de articulación total con los entes regulatorios locales, que muchas veces nos enfocamos en lo nacional, pero también qué importante que ellos perciban ese apoyo nacional para desarrollar este tipo de iniciativas en lo que a sus competencias se refiere y también ese mensaje de tratar de que el regulador alcance el mercado, creo que es muy importante. Nicolás, en este punto, ¿cómo complementar a Alejandra y Sergio, por favor? María del Rosario, un gusto saludarte, por supuesto también a mis ex compañeros de trabajo, Sergio y Alejandra,
con quienes compartimos muchas tareas, una de ellas alrededor precisamente de este ejercicio de lo que es un sandbox regulatorio. Me toca una parte difícil porque creo que ya mis compañeros se extendieron bastante en ámbitos que yo creo que nos dan como claridad y que nos dan como un contexto claro de qué es aquello que es un sandbox y cómo enfocarse también en que la conectividad y el cierre de la brecha digital pues sea un hecho y que nos permita a nosotros avanzar sobre lo que queremos y sobre lo que es una política pública. Yo tal vez aportaría dos cosas. Lo primero es este tipo de ejercicios, areneras y espacios de prueba también representan una gran oportunidad para poder tener una mejor regulación, y me refiero no solamente a temas específicos locales de un país o de una región, sino que por el contrario también representa la oportunidad de generar mejores prácticas que incluso pueden llevarse a un ámbito internacional, o hablando en temas de espectro, como Sergio ya lo introdujo hace un momento, pues también para poder avanzar en discusiones que yo creo que son muy importantes en ámbitos internacionales de discusión como CITEL, como UIT, en los que se busquen mecanismos que no solamente desde simulaciones, sino también desde la práctica y desde algo ya concreto, pues puedan contribuir a que se flexibilicen los mecanismos de acceso al espectro, por mencionar algo dentro de lo que es mi práctica reciente. En ese orden de ideas, por supuesto, hay grandes espacios, creo que ya hay metodologías que están muy establecidas, siempre hay un gran espacio de aprendizaje y yo creo que eso también vale la pena recalcarlo, Alejandra ya lo mencionaba, pero no solamente va hacia quienes en su momento quieren explorar un nuevo modelo de negocios o en su momento quieren avanzar con una idea que la limitación pues estaría dada por la regulación, sino también en quedarnos en algo en que nos pueda aportar hacia que no solamente en nuestro ámbito local, sino en el ámbito internacional, se puedan compartir esas experiencias y, por supuesto, llevarlas no solo a la mente, a la práctica, sino también a la regulación en lo que fuera necesario. Entonces, básicamente, pues es lo que yo aportaría aquí, mencionando un último aspecto, que es la posibilidad y el potencial que tengo de poder generar lo que se llaman distintos grados de alivio regulatorio, que es en la medida en que cada iniciativa o cada proyecto, por llamarlo de alguna manera, me implica el poder ajustar ciertas reglas en un contexto acotado geográfico y temporal, pues me da la flexibilidad para que no sean unas reglas que sean generales, sino que por el contrario se adapten a lo que cada uno de estos agentes busque experimentar, sin perder lo que en un momento dado puede existir como temor, que es como esa posibilidad de regular y de tener algún tipo de control. Entonces, eso es lo que aportaría por el momento y creo que pues más adelante vamos a tener el espacio para discutir sobre otros temas. Muchas gracias, Nicolás, y además también haces unos aportes muy valiosos desde lo que contribuyen los sandboxes regulatorios, no solamente para generar mejores prácticas, sino también para aportar en discusiones en ámbitos internacionales y que se discuta también este nivel en este grado internacional y, por supuesto, grados de alivio regulatorio, citándote textualmente, que es lo que necesita también el sector para no solo en la innovación, sino para encontrar opciones para ese cierre de la brecha digital. Y aquí, bueno, como te tocó la pregunta ya al final, también me quedo contigo, Nicolás, para explorar un poquito ¿qué los llevó como CRC a adoptar esta opción de sandboxes regulatorios? ¿Por qué dieron el paso? Bueno, yo creo que tienen que confluir como varias condiciones para poder abordar y por supuesto creo que tanto Sergio como Alejandra podrán complementarlo más adelante. Yo diría, primero, una conciencia de que la regulación y como una cuestión estructural tiende a estar más atrás y definitivamente, creo que Sergio lo mencionaba también, pues no va a poder estar a la vanguardia. Y ese digamos que es una condición base que pues es vigente y pues nosotros la reconocimos en su momento. Sin embargo,
yo diría que lo que más marca la pauta es esa visión, y yo diría que es una decisión que en su momento se dio desde las altas directivas y desde, digamos, la alta gerencia, por llamarlo de alguna manera, de la necesidad de que un regulador evolucione y se vuelva innovador. Y eso no se ve reflejado únicamente en acciones como las que mencionamos de abrir y sacar una regulación y discutir y estructurar una metodología, sino que es una cuestión que yo diría es estructural. Esto tiene que ver no solo con el reconocimiento de las necesidades propias del sector, de, bueno, miremos los avances que se están dando, miremos que el ecosistema va incluso más allá de las telecomunicaciones y hay otras tecnologías que pueden contribuir a una mejor prestación de esos denominados servicios regulatorios, sino también una necesidad hacia adentro del regulador de poder estar a la altura de esos retos, no solamente para revisar o evaluar unos proyectos, sino para poder incorporar dentro de sus propias metodologías, dentro de su propia operación interna, procesos, tecnologías y en general acciones que lleven a que también esas innovaciones se den al interior de la entidad, incluso para poder revisar los resultados de los mismos sandbox. Entonces, yo lo resumiría de entrada en esos dos puntos. Es una necesidad que yo diría que es imperiosa porque el sector evoluciona rápidamente y el ecosistema evoluciona rápidamente, pero también a la vez una necesidad y una visión interna de la alta gerencia de poder lograr una transformación interna y que eso se vea reflejado y que se combine de una manera articulada en beneficio siempre de pues, lo que son los ciudadanos y el país en general, la productividad, todo ese tipo de cosas. Yo diría que es como lo que de entrada podría mencionar. Es como los factores, y pues estoy seguro que Sergio y Alejandra me pueden complementar más. Gracias. Y creo que Paola ya está con nosotros también, entre otras cosas. Sí, sí, justamente, pues superados son los inconvenientes técnicos que tuvimos. Le damos la bienvenida a Paola Bonilla. Ella es economista de la Universidad de Ibagué de Colombia, consultora en telecomunicaciones, políticas públicas y regulación, y también exdirectora ejecutiva y excomisionada de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, con más de 18 años de experiencia en el sector, y también integró esa comisión que promovió la adopción de sandboxes regulatorios en Colombia. Bienvenida, Paola, y un poco para continuar con este tema que conversábamos con Nicolás, es claro, se da el paso para buscar alternativas, para estar a vanguardia, para que el regulador alcance el mercado, como nos lo decía Sergio en su respuesta anterior. Y te quiero preguntar, ¿cuáles fueron esas principales consideraciones que tuvieron presentes para tener a los sandboxes o arenas regulatorias como una herramienta del día a día para la regulación? Buenos días, María del Rosario, qué gusto saludarte. Buenos días, Nicolás, Sergio, Alejandra y a todas las personas que nos están acompañando. Tuve unos inconvenientes técnicos y logísticos, pero creo que ya estoy conectada. Quiero preguntarles si me escuchan bien. Perfectamente. Gracias. Bueno, entonces, frente a la pregunta, gracias. ¿Qué fue lo que llevó a la comisión a adoptar este tipo de mecanismos? Yo señalaría dos puntos principales. El primero de ellos pues tiene que ver que el enfoque de mejora regulatoria que adoptó la comisión se basa en diferentes pilares. Uno de estos pilares es la aplicación precisamente de mecanismos innovadores que involucre de una manera esquemas experimentales. Entonces, digamos que la visión que la comisión adoptó de la mejora tenía 5 puntos, ¿sí? Tenía uno que versaba sobre la necesidad de establecer temas en cada vigencia para la agenda regulatoria,
tenía otro punto clave que era la aplicación del análisis de impacto normativo y otro punto que tiene que ver pues conocer las tendencias y conocer cómo se comportan los mercados. Y uno de esos puntos de esa política de mejora regulatoria es precisamente la construcción de un marco regulatorio que permita adaptarse a las dinámicas y por ende que pueda utilizar mecanismos flexibles de regulación y adaptables a estas nuevas realidades técnicas, económicas de los mercados. Entonces, esa fue, digamos, una iniciativa que enfoque como uno de los componentes de la mejora regulatoria. Entonces, yo señalaría precisamente ese sandbox como un punto principal de esa política. Y la otra es indiscutiblemente la necesidad de una regulación más flexible y dinámica. Tal vez las herramientas tradicionales de regulación se han venido quedando un poco rezagadas frente a la evolución de los mercados. Entonces, viendo esto, la Comisión, dentro de la sombrilla de la mejora regulatoria, opta por utilizar mecanismos flexibles de regulación y es donde implementa el sandbox regulatorio. Entonces, yo lo ubicaría, digamos, en ese origen de por qué la Comisión adopta un sandbox regulatorio como una herramienta de mejora normativa. Y un poco acudiendo, Paola, a historia y que nos compartan algo de eso. ¿Cómo pasó la idea? ¿Se vio a nivel académico? Ustedes son conocidos porque son realmente estudiosos en nuestro sector. Entonces fue a propósito de la academia, de la participación en foros, de ver a reguladores como Ofcom, que estaba avanzando mucho con sandboxes. ¿Cómo pasó? ¿Qué incentivó a que se estudiara y que se implementaran los sandboxes en Colombia? Bueno, creo que estamos teniendo problemas de conexión nuevamente con Paola, pero de golpe Alejandra, también tú que tienes toda esta historia y has sido testigo y partícipe muy activa, puedas traernos a cuento esa revisión y cómo la herramienta toma vida en la Comisión de Regulación. Bueno, pues pasaron varias cosas y es que la CRC, como tú dices, siempre está no solamente estudiando lo que pasa afuera, pero también revisando qué está pasando aquí en el país. Y pasaron dos cosas como en paralelo. Una de ellas es que la superfinanciera estaba lanzando su sandbox regulatorio. Y pues era una experiencia innovadora en el país, habíamos visto casos a nivel internacional, nosotros internamente veníamos juiciosos revisando esas experiencias y además la CRC realiza un evento anual que es el taller de regulación. Y en ese taller de regulación es un espacio en el que aprovechamos para traer experiencias de otros países que sirvan precisamente para nutrir lo que hacemos aquí. Y en ese momento tuvimos la fortuna de tener un taller enfocado en sandbox regulatorio. Y contamos con la participación de principalmente de experiencias del sector financiero, pero también del sector de comunicaciones de países asiáticos. Y allí dijimos, bueno, esta es una oportunidad que la CRC tiene y no existía en el mundo un sandbox de telecomunicaciones, sí de tecnologías de la información, pero no específicamente de telecomunicaciones. Y entonces nosotros decidimos avanzar en esa idea. No voy a dejar de preguntar sobre la historia, además porque nuestra audiencia también está bastante interesada y porque queremos invitar también a otras autoridades regulatorias de otros países a que se animen a adoptar esta herramienta. Y pues ya conociendo este tema, quiero preguntarle a los tres realmente para que conversemos sobre casos exitosos en donde se hayan aplicado estos sandboxes y haya sido crucial ese caso exitoso para el despliegue de la infraestructura. Sergio, tienes la palabra para compartir el caso exitoso.
No, muchísimas gracias. Antes de responder a tu pregunta, pues dos reflexiones, porque también quería como comentar en el momento en que se discutió el Sandbox, pues complementando lo que hicieron los colegas, un tema que yo viví desde la experiencia de los territorios aquí en Colombia es la imposibilidad de muchas comunidades que tienen para comunicarse. Lo vi inclusive acá en la capital del país, en Bogotá, donde varias zonas de la ciudad pues no hay cobertura. Y siempre que desde el territorio, desde la alcaldía, pues hablábamos con los operadores, pues ellos nos decían, mire, definitivamente instalar una antena cuesta muchísimo, pero cuesta más la regulación de calidad. Es decir, el valor de la regulación, de la exigencia de calidad de las muestras, bueno, un tema que era muy fuerte en la intervención regulatoria, que es la medición de calidad, era tan costoso que los proveedores decidieron pues no instalar las antenas. Entonces creo que esa parte me motivó muchísimo para que existiera un mecanismo de innovación cuando fui comisionado y pues se pudiera suplir eso. El otro, pues yo lo vi desde la industria, yo en algún momento pues trabajé en la industria de comunicaciones y era la realización de los reportes de información. Los reportes de información también son muy pesados en la regulación de comunicaciones en Colombia. Entonces, pues era en la compañía donde yo trabajaba era un problema los formatos, los reportes, cargarlos en los sistemas. Entonces también ahí hay una oportunidad que yo veía que con innovación se hacía eso. Y precisamente hay dos respuestas a tu pregunta. ¿Qué sucedió? Pues sale la regulación, se hace el sandbox. El sandbox en su primera, digamos, cohorte o su primera, digamos, convocatoria, pues solamente se enfocó en servicios de comunicaciones. Fueron recibidos cerca de más de 20 o 25 proyectos, donde después se generó un sistema de evaluación y al final pues resultaron 3 y al final resultaron pues solamente 2. Yo creo, María Rosario, que primero ahí el nivel de éxito se midió en la convocatoria. Ahora pues Alejandra nos comentará porque tengo entendido que la comisión pues ya sacó la segunda cohorte de la convocatoria, entonces pues no conozco los resultados porque creo que vencían estos días, pero pues primero para hacer la primera experiencia pues más de 20 operadores, además muchísimos regionales, nacionales, con muchísimo interés, fue pues bastante satisfactorio. Nosotros no preveríamos eso. Algunos pues fueron proyectos muy buenos de conectividad, pero desafortunadamente la restricción o lo que ellos pedían pues no se ajustaba al campo regulatorio. Por ejemplo, pues yo me acuerdo de algunas iniciativas regionales en departamentos en Colombia, pues donde querían era precisamente que se flexibilizara temas de espectro o que se flexibilizara temas sobre la contribución que se le hace al ministerio para el Fondo Universal. Entonces, eso nos motivó mucho pues a trabajar después con el gobierno nacional, cual tuvimos pues tu apoyo y el de la ministra en su momento, Carmen Ligia, pues para que en Colombia tuviera una política pública debido al éxito que tuvo. Y los proyectos que surgieron pues estaban enfocados pues muchísimo en la calidad, en la protección al usuario. Yo creo que eso también es importante porque a veces pues no destacamos la necesidad de tener la protección al usuario, pero fue un éxito porque se demostró que se podía hacer, se demostró que había proyectos, se inició pues el proceso de verificación, de validación. Yo pues como comisionado solamente pude estar hasta el inicio del proceso de pilotaje del sambo regulatorio. Creo que pues ahí habrá unas enseñanzas, unas reflexiones pues que ahora nos podrán compartir Alejandra sobre lo que sucedió, pero yo creo que en términos generales fue muy bueno el proceso. Hay unos retos importantísimos y dejaría esa reflexión final y es que estas arenas regulatorias tienen que tener pues no solamente una continuidad, sino además un anclaje con la política pública, porque el regulador pues tiene la posibilidad de mover ciertas herramientas y como yo les decía en calidad sobre todo, en temas operativos, pero es necesario que esto también esté anclado a una política pública de conectividad que pues lamentablemente en Colombia en este momento pues no es muy clara la visión de desarrollo de conectividad que tenemos sobre todo en materia de fibra óptica y que hay que trabajar. Entonces yo creo que también esa sería una reflexión importante
la regulación que pueda apuntar a eso, pero lo importante es que se continúe. El país además tiene una ley muy fuerte, la ley 2069, donde le da espacio para otros sectores hacer arenas regulatorias. Ojalá pues también se pueda volver a retomar el impulso, y en nuestro sector pues ojalá se aplicara muchísimo más el decreto 1448, que yo creo que también es un decreto único a nivel mundial. No conozco que en política pública pues tenga un ministerio de comunicaciones, pues un decreto pues para desarrollar este tipo de iniciativas regulatorias. Sergio, y antes de darle la palabra a Alejandra como para que nos dé un poco más de lectura de qué terminó de pasar con esos casos, cómo va el proceso ahora, Nicolás, te quiero preguntar un poco sobre este tema de los casos exitosos en donde esta aplicación del Sandbox fue crucial, particularmente para el despliegue de infraestructura. ¿Cuál es como tu lectura de esta primera convocatoria? Y realmente muy interesante que la mayoría estuvieran relacionados con conectividad, porque pareciera como que efectivamente sí es una gran solución para impactar la conectividad rural y llegar con conectividad a zonas de difícil acceso. Así es, y yo diría que más que centrarme en el caso local, que yo creo que Alejandra nos puede dar ahora contexto, y pues después de haberlo vivido directamente, yo quisiera apartarme y es verlo más desde lo que estoy haciendo hoy, desde la gestión técnica del espectro, porque yo creo que allí sí que hay oportunidades para poderlo implementar y para poder lograr esa articulación precisamente con la política pública. No es desconocido para nosotros que por más que se hayan hecho grandes esfuerzos, por más que se haya incrementado la sustitución o se haya dado una sustitución de conexiones orientadas hacia la fibra, que lo vemos como algo positivo, todavía persiste una brecha y todavía hay unas regiones en las que definitivamente pues el espectro es la vía y es la solución hacia la cual pues se debe avanzar con miras a poder facilitar el acceso. Y revisando, digamos, en experiencias, yo no puedo hablar de una local que nos pueda, digamos, como dar una guía si lo hablamos en términos de sandbox, pero sí quiero hablar de una figura que es la flexibilización y los espacios de innovación y los espacios de pruebas. ¿A qué voy con esto? Cuando se da, por ejemplo, avances en materia de conectividad satelital, pues es cierto que es un mecanismo que permite, y específicamente a través de las constelaciones de satélites de órbita baja, poder prestar servicios en regiones que de otra manera sería muy complicado, y además me refiero a servicios de banda ancha. En ese orden de ideas, pues la idea es poder, o el planteamiento sería poder lograr que la conectividad se diera en distintas regiones del país, pero eso implica la necesidad también de adaptar y de revisar los marcos regulatorios. Hay una experiencia muy interesante que se está dando en Brasil en este momento, y es precisamente en la figura de Sandbox la conexión que hay directamente desde los equipos celulares a satélites a través de estas constelaciones de órbita baja. Eso tiene muchos retos, y de hecho desde la agencia brasilera Anatel, pues ellos vienen trabajando precisamente en los últimos meses en un sandbox, porque allí hay que flexibilizar distintos tipos de condiciones. Sergio mencionaba algunas de calidad, pero hay otras que tienen que ver con interferencias con posibles servicios, con mecanismos sobre el uso del espectro, porque este tipo de servicios opera con las mismas bandas de frecuencia que tienen los celulares, pero ahora las tienen que utilizar los satelitales. Entonces, esas iniciativas que propenden por algo que es un fin que va atado a la política pública, y que en efecto pues lo que busca es cerrar la brecha digital, pues se vienen explorando y se vienen impulsando con miras a poder garantizar no solo que el servicio se pueda prestar, sino que en su momento pues también la regulación se pueda adaptar. Nosotros en Colombia estamos haciendo una prueba, también por supuesto con el acompañamiento de Mintic, en la que estamos evaluando qué tanto la conectividad que se ofrece por las constelaciones de órbita baja puede llegar a generar interferencia con otros servicios establecidos, como por ejemplo los servicios fijos satelitales, los que se utilizan por ejemplo para transmitir televisión. Entonces, yo creo que
no, para cerrar mi intervención, no solamente en términos de sandbox es donde se da la innovación, sino que hay que buscar otro tipo de mecanismos que no necesariamente tengan que ir hacia un ambiente tan controlado, pero sí que faciliten ciertos tipos de pruebas y que en esa medida podamos ver cómo pueden funcionar los servicios y sobre todo cómo poder incorporar las tecnologías sin que las restricciones normativas que existen, que vienen de un mundo muy tradicional, y por eso menciono el tema satelital que ha tenido una evolución tremenda en los últimos años, pues pueda verse limitada por el hecho de que la regulación no permita que esto funcione. Simplemente quería hacer esa anotación y por supuesto mencionar que existe un buen ambiente para que en el ámbito de las posibilidades y de las normas que pues ya hemos mencionado en otras intervenciones, pues se puedan seguir haciendo estas pruebas con miras a ese objetivo final que es poder cerrar la brecha digital. Absolutamente, y antes de darle la palabra a Alejandra, sí, creo que coincido contigo completamente en que nunca es demasiadas herramientas para fomentar la innovación y para estar al día en un mercado tan dinámico como telecomunicaciones e invitar al regulador a que esté innovando permanentemente, a que esté de hecho experimentando con diferentes opciones que permitan al final garantizar conectividad y cerrar la brecha digital. Y un poco retomando una expresión que Sergio nos daba en un webinar, en nuestro webinar de enero, es que el regulador dejara de ser un regulador de tornillos. Él como que nos invitaba a que el regulador estuviera más a vanguardia, que pensara más allá, que se atreviera a tener esta innovación, porque no por reglar tanto y tener tanto detalle está facilitando más, sino que incluso sin advertirlo puede estar generando unas barreras al despliegue y unas barreras a la inversión que, pues por supuesto, se quieren evitar desde todos los actores del ecosistema. Alejandra, cuéntanos por favor un poco más sobre este diagnóstico y por supuesto, ¿cómo adviertes tú estos casos exitosos que hayan no solamente dejado esta primera fase de los sandboxes en la CRC, sino cómo va ahora el proceso de esta segunda etapa de sandboxes? Bueno, para responder tu pregunta, los sandbox como están diseñados en la CRC tienen 5 etapas. Una fase de aplicación, una fase de evaluación, otra de concertación, luego hay una de experimentación y finalmente la fase de salida. Como lo mencionaban mis compañeros, ya tuvimos una primera cohorte. En esa cohorte se presentaron 3 proyectos, pero 2 de esos proyectos desistieron antes de pasar, es decir, estuvieron en la primera fase, pero no lograron llegar a la fase de evaluación o de concertación. Entonces nos quedamos únicamente con un proyecto que fue el de contrato convergente que presentó Colombia Móvil, y lo que buscaba era pues que se diseñara en la regulación un contrato para aquellas ofertas que involucran tanto servicios fijos como servicios móviles. En la regulación existe un contrato para servicios móviles y un contrato para servicios fijos. Lo que se quería con esta experimentación es que pues, se motivara un cambio para que la comisión tuviera un contrato único y entonces el usuario que quisiera contratar todos los servicios no tuviera que firmar 2 contratos. La aplicación de ese sandbox estuvo específicamente enfocada en Armenia, Quindío, y se aplicó más o menos a 300.000 personas. Lo que se vio con esos resultados es que pues efectivamente se obtienen unas eficiencias de tener un contrato convergente en términos pues, de lo que les decía, el usuario solo se tiene que enfrentar a un contrato y no a 2, y para el operador también es más sencillo hacer la gestión de un solo contrato, una única facturación, y pues se genera una reducción de costos. Con eso, en la regulación hoy en día tenemos a punto de salir ya una decisión que involucra ese contrato convergente como una posibilidad en la regulación. Como toda buena experiencia también tiene muchas oportunidades, y es que esa primera cohorte pues fue en el año 2000
2021, 22 aproximadamente, y mira que la modificación regulatoria está llegando en el año 2025. Ya mencionaba Sergio al inicio de esta conversación que la regulación pues llega mucho después que los cambios de mercado y los cambios tecnológicos. Y ese es el reto que persiste, y por eso en esta segunda cohorte que ya cerró y recibimos 8 propuestas en fase de aplicación, estamos muy emocionados por saber qué va a pasar y si todas cumplen para seguir a experimentación. Hemos generado unos caminos o unos vehículos más precisos, tratando de aplicar metodologías estadísticas que nos permitan que en la fase de experimentación ya sirva como la evidencia de un proyecto regulatorio y que entonces no nos toque hacer un proyecto regulatorio para hacer la modificación y que así el camino sea más rápido. Pues como les decía, estamos expectantes por saber qué va a pasar con esta segunda cohorte y pues porque los proyectos que se presentan son muy buenos, todavía no se los puedo anticipar, pero pues recibir 8 proyectos para nosotros fue muy importante. ¿Qué creemos que pues es lo que hace falta y que sería el paso que sigue? Y es que no tenemos un ejemplo en Colombia del uso del sandbox específicamente para el despliegue de infraestructura. Pero nosotros sí creemos que el siguiente paso es el diseño de un sandbox que ya tiene un marco regulatorio, un marco normativo que fue impulsado por ti cuando estabas en el ministerio, que involucre al ministerio, a la ANE e incluso a entes territoriales, como lo mencionaba Sergio, y que tenga ese foco explícito de facilitar el desarrollo de modelos innovadores de cobertura en zonas de difícil acceso, porque las competencias y la regulación de la CRC se queda corta para lograr esas experiencias, digamos, transformadoras como la que nos estaba contando Nicolás en Brasil. Y sí se requiere de esa articulación entre diferentes entidades para lograrlo. Absoluto. La articulación es clave y también pues me ha parecido muy interesante cómo con esta herramienta se está educando todo el ecosistema, ¿no? Porque entonces al inicio empezamos en la fase de experimentación de cómo va la herramienta, todos conociéndola, y fíjate que los números hablan por sí solos. Está un inicio, 20 proyectos, todos muy motivados, tratando de que alguno fuera adoptado. Se adopta este contrato convergente que también creo que aporta mucho para reducir estos costos administrativos que también tienen los operadores y que se enfrentan a ellos. Así que enhorabuena porque resultó uno que aporta y contribuye a esta reducción, pero también enhorabuena porque seguramente esos 8 de los que nos hablas ya vienen con todo ese aprendizaje que esa primera cohorte o esa primera etapa que nos cuentas tuvieron y que seguramente van a atender a las necesidades actuales del mercado colombiano. Y no quiero pasar a la siguiente pregunta, que es para los tres, sin pedirte, Alejandra, que por favor nos hagas una explicación muy concreta de cómo es el proceso de estructuración del sandbox regulatorio y cuál es su ciclo de vida desde el inicio hasta su fin, para que nuestra audiencia tenga un poco más de contexto de cuando hablamos de la fase de experimentación, de adopción, de presentación. Claro que sí, ya les explico. Entonces yo hace un momento les comentaba que existen 5 etapas que nosotros tenemos incluidas en nuestra regulación. La primera de ellas es la fase de aplicación, que es donde la CRC publica una convocatoria y un formulario de aplicación. Ahí los interesados presentan sus propuestas, se revisa si cumplen con los requisitos mínimos y se publica un informe preliminar y luego uno definitivo con la lista de propuestas que están habilitadas para seguir a fase de evaluación. Ya cuando vamos a fase de evaluación, se evalúan las propuestas teniendo en cuenta 4 criterios. El primero es el de innovación y es el grado en el que la propuesta que están presentando representa pues, un diferencial frente a lo que existe hoy en el mercado. El segundo es el beneficio para los ciudadanos. Y pues este beneficio para los ciudadanos se trata pues, de cuantificar también.
Luego hay un tercer criterio que es el de necesidad demostrada que yo les contaba, y es la necesidad demostrada hace referencia a que efectivamente se requiera una flexibilización para que el proyecto sea viable. Y por último, hay un cuarto criterio que es el de experiencia del proponente. Por supuesto, pues ahí lo que se mide es los años que lleva en el mercado, lo que ha logrado, la infraestructura que tiene. ¿Por qué nos interesa la experiencia del proponente? Porque en la mayoría de los casos, cuando se tienen proponentes pues, que han estado presentes en el mercado, es más probable que tengan éxito. Luego se publican informes preliminares y definitivos con esta evaluación, y solo las propuestas que cumplen con los 4 criterios siguen a la siguiente fase. Ya viene la tercera fase, que es la fase de concertación, en donde de manera conjunta entre la CRC y el proponente se definen distintos elementos. Uno de ellos son los riesgos que tiene el proyecto. Por ejemplo, si tiene riesgos para los usuarios. Entonces, si tiene riesgos para los usuarios, hay que definir unas salvaguardas. Entonces, yo me compro que el operador o que el proponente se comprometa a X cosas que no estén en la regulación para mitigar ese riesgo. También están ahí involucrados los indicadores de éxito. ¿Cómo vamos a medir que este proyecto efectivamente fue exitoso? Y eso se hace, pues, que se concerta con el proponente. Y tenemos un plan de salida, porque no podemos permitir que el proyecto siga indefinidamente con una flexibilización muy prolongada en el tiempo de la regulación, sino lo que se le dice es: vamos a tener una flexibilización que finaliza en este momento, y usted entonces va a tener un plan de salida, que ese plan de salida puede ser hasta de 4 meses una vez finalizada la experimentación, para que se pueda cerrar el experimento, no se perjudique a usuarios o al mismo proponente, y pues se haga, digamos, de manera muy, muy planificada. Y después tenemos también protocolos como de recolección de la información en esta fase. Y por último, pues ya vamos al momento central de este sandbox, que es la fase de experimentación. Esta fase inicia cuando se expide un acto administrativo de autorización. Para esto se han tenido que sentar varias entidades, el ministerio, porque hace la vigilancia y control de nuestra regulación, la Superintendencia de Industria y Comercio, que es quien vigila la regulación en temas de usuarios, porque algunas de estas disposiciones incluso pues, requieren que el ministerio entonces o la Superintendencia no hagan vigilancia en ese periodo o en ese momento del tiempo. Entonces, estando de acuerdo las 3 entidades, la CRC expide ese acto administrativo de autorización y se permite la implementación ya real de ese producto, de ese servicio, bajo pues, condiciones controladas. Tiene pues una duración inicial que puede ser de 12 meses, pero puede ir hasta prorrogable por otros 12 meses. Y pues ya por último viene la fase de salida, que como les decía, lo que busca es finalizar el proyecto o la prestación del servicio de manera gradual y transitar. Lo ideal es que en ese momento, si se ha mostrado que el proyecto tiene un beneficio, ya transite a un marco regulatorio general, es decir, ahí tendría que estar lista la modificación de la regulación ya para pues, que el proyecto pueda seguir funcionando. Y también hay una posibilidad, y es que los proponentes, los operadores, pueden retirarse en cualquier momento voluntariamente, pero tienen que avisar con anticipación a la CRC. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, y ya para cerrar nuestra sesión, que ha estado pues bastante nutrida, como era de esperarse, le quiero preguntar a todos, ¿qué consejo le darían a las autoridades regulatorias de los diferentes países que aún no han adoptado o explorado los sandboxes regulatorios como una herramienta para incentivar la innovación tecnológica? Empiezo con Nicolás. Bueno, yo no soy muy amigo de dar consejos realmente, pero pues lo primero que mencionaría más como elemento de juicio es, por más que quisiera buscar replicar experiencias de otros países, siempre hay que partir de lo que es la realidad local, es decir, mi institucionalidad, cuáles son mis actores de mercado, quiénes son los que potencialmente podrían estar interesados en participar en estas iniciativas. Es decir, algo que suena como muy obvio, que es conozca su casa o conozca su mercado. Yo creo que ese es como un punto de partida
Y si bien las experiencias de otros sectores, como lo mencionaba Alejandra en lo financiero, o de otros países definitivamente son válidas, al final voy a tener que aterrizarlas a lo que es mi realidad y ese sería tal vez como un primer aspecto que yo destacaría. Otro punto es, tal vez, y lo vivimos en su momento en la Comisión de Regulación, es la necesidad de un acompañamiento muy cercano, sobre todo en estas primeras etapas o en esa primera experiencia. Esto de explicar desde lo más básico de qué es un sandbox, para qué sirve, y tener sesiones en las que se pueda socializar desde los conceptos más simples hasta las preguntas más válidas de los operadores es fundamental. Y de hecho, vale la pena mencionar que eso tomó un tiempo significativo antes de hacerse la primera convocatoria. Fue necesario tener múltiples mesas de trabajo, múltiples reuniones, y en esos ejercicios no solamente se trata de yo, regulador, vengo a decirte qué es lo que tú tienes que hacer, sino que es un espacio en el que también se escuchan preguntas y se escuchan comentarios que son válidos y que por supuesto pues sirven para ajustar algunas de las condiciones y pues también incluso para ajustar la regulación que tiene que ver dentro del sandbox. Y tal vez hacia eso se dirigiría como mi última apreciación, para no llamarle consejo por lo que mencioné hace un momento, es un cierto margen de flexibilidad. Yo creo que parte de las razones que llevan a que alguien pues finalmente vea una oportunidad, entiéndase una empresa, un operador, un emprendedor, no lo sé, o una comunidad incluso, vea una oportunidad de participar en este tipo de ejercicios, es que perciba que existe también un modelo en el que, si bien hay que proteger y hay que buscar garantizar un cierto margen de éxito, tampoco debería ser tan rígido que al final termine siendo una limitante que impida que ciertos actores que son relevantes puedan llegar a participar y ser, digamos, como beneficiarios de este tipo de medidas. Yo me quedaría allí y tal vez con una última particularidad de nuestro caso de Colombia, que es, tenemos una realidad institucional en la que tenemos unas funciones que son diversas. Yo recuerdo de esa primera convocatoria que se recibían unas propuestas que eran bien interesantes, pero que trascendían las competencias del regulador de la CRC y en esa medida tenían que ser descartadas. Parte, digamos, de esa motivación fue la que motivó precisamente el decreto 1448 y ahora pues lo que tenemos que hacer es ponerlo en práctica. Realmente ese es nuestro reto, pero básicamente me quería como centrar como en esos puntos para pues ponerlo en práctica si fuera posible en otros países. Muchas gracias, Nicolás. Sergio, ¿tus consejos o apreciaciones? No, pues primero para todas las personas que nos están escuchando y viendo, hay que pues tener mecanismos de innovación regulatoria. El sandbox es un elemento fundamental en la disciplina regulatoria. Yo considero que es una herramienta muy buena para generar innovación, desarrollo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, en este momento ya la inteligencia artificial está transformando la medición de la calidad, la medición de la gestión de las redes. Entonces, hay que incentivar a los operadores a que se haga eso. Yo considero que también hay que tener sandbox porque eso le permite al regulador pues mirar los problemas de otras maneras. En Colombia pues tenemos unas restricciones muy fuertes en ciertos mercados para el desarrollo de la fibra óptica y probablemente la regulación se está quedando pues anclada en unos modelos que servían hace 10 o 15 o 20 años, pero que ahora nos va a tocar mirar con otra perspectiva, mirar los temas de competencia de otra manera, es decir, definitivamente no van a llegar a ciertas zonas del país operadores porque la rentabilidad no da. Entonces, ¿qué hacemos para generar, por ejemplo, zonas exclusivas o zonas que permitan el desarrollo de nuevas iniciativas? Y el sandbox puede ser una medida que promueva este aspecto. Y otro aspecto fundamental que recojo ahí que dijo Alejandra, esto tiene que funcionar con los incentivos bien alineados porque si no, no va a funcionar hacer el esfuerzo para que la regulación salga en 5 o en 10 años. Entonces, creo que eso también puede motivar muchísimo el desarrollo de estos instrumentos. Más lo que decía Nicolás, tenemos un gran instrumento de política pública que es el decreto 1448, que ojalá pues se pueda aplicar para el desarrollo de la conectividad en el país. Yo creo que ahí pueden salir muchísimos arenas regulatorias, muchísimos proyectos
sobre todo para fortalecer la fibra óptica, redes neutrales en las ciudades que necesitamos tanto, y fibra para los colombianos más vulnerables. Muchas gracias, Sergio. Alejandra. Bueno, pues mi consejo sería no temer perder el control. Y es que a veces tenemos susto de no saber qué es lo que va a pasar y el marco regulatorio está diseñado basado en modelos de prestación que son muy convencionales. Y pues muchas veces no responden a los retos que tenemos en el presente, con nuevas tecnologías o contextos pues extremos como zonas rurales en Colombia. Y pues saber que el sandbox no implica renunciar al rol del regulador o pues si no estamos parados en el regulador de la entidad pública, sino ejercerlo de una manera mucho más estratégica, en donde pues estamos dispuestos a aprender y a equivocarnos y a corregir el camino. Y pues algo que es muy importante es que diseñar un sandbox no es suficiente, se necesita, como ya lo he mencionado, de liderazgo institucional, de articulación entre diferentes instituciones para poder promoverlo de manera efectiva y acompañar a los proponentes desde la etapa de preparación, incluso en la misma concepción de las ideas, y pues garantizar que pues estos resultados se traduzcan en ajustes regulatorios que sean tangibles. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Sergio. Gracias, Nicolás, por participar en este espacio que es tan importante para nosotros. Muy nutrida esta sesión. Agradecemos también a nuestra audiencia por acompañarnos, invitarlos a repasar esta sesión en nuestro enlace de YouTube. Queda completamente cargada para que la puedan volver a ver y volver a revisar todas estas preguntas y estos aportes tan interesantes que nos realizaron estos expertos panelistas, y nos vemos en una próxima sesión de sesiones de fibras a tu hogar. Muchísimas gracias por su participación y por acompañarnos. Feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día para todos. Hasta luego, feliz día. Un abrazo para todos.